Imagina un mundo antiguo donde los dioses caminaban entre los mortales, moldeando el destino de la humanidad con su influencia divina. En ese escenario misterioso e intrigante emergen dos figuras enigmáticas: los Anunnaki y los Nefilim. En la mitología sumeria y babilónica, los Anunnaki son considerados dioses celestiales, poderosos y sabios, que desempeñaban roles fundamentales en la creación y gobernanza del cosmos. Mientras tanto, los Nefilim son descritos como los frutos de la unión prohibida entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, seres de estatura gigantesca y poder inusual. Estas figuras legendarias han cautivado la imaginación humana durante siglos, inspirando innumerables historias, mitos y teorías sobre los misterios del origen y la naturaleza de la humanidad. En esta exploración nos sumergiremos en las profundidades de estas antiguas narrativas para desentrañar los secretos de los Anunnaki y los Nefilim, examinando sus conexiones, significados y el legado duradero que dejaron en la historia y en la cultura humanas. Antes del siglo XIX se creía que el Génesis del Antiguo Testamento contenía el material literario más antiguo del mundo conocido, especialmente las narrativas sobre el Gran Diluvio y la Torre de Babel. Sin embargo, en el siglo XIX, arqueólogos en busca de las ciudades mencionadas en la Biblia encontraron algo aún más fascinante: tablillas cuneiformes esparcidas por toda Mesopotamia. Algunas de estas tablillas eran más antiguas que la propia línea del tiempo bíblica de la creación y su contenido. En 1961, el asiriólogo Samuel Noah Kramer tradujo un texto conocido como Enki y el Orden Mundial, que parece ser un antecesor de la historia de la Torre de Babel. Este texto exalta a Sumeria como una tierra gloriosa, otorgando poderes al pueblo desde el amanecer hasta el atardecer, y menciona a los Anunnaki, grandes dioses que determinaron los destinos de los hombres y tomaron morada entre los sumerios, consumiendo alimentos en santuarios. Los misteriosos Anunnaki son descritos como determinadores de destino. Surgen entonces las preguntas: ¿quiénes son estos Anunnaki? Los Anunnaki, poderosos dioses de la mitología sumeria, son dichos como aquellos que moldearon nuestro mundo, influenciaron reyes y controlaron el destino de la humanidad. Sus historias fascinan y llevan a varias interpretaciones. Los Nefilim, gigantes del Antiguo Testamento, son descritos como hijos de Dios, ángeles caídos, guerreros poderosos y héroes antiguos. Su breve mención en la Biblia ha dado origen a innumerables interpretaciones y debates. Existen diferencias entre estos dos grupos de seres antiguos: eran celestiales, terrenales o quizás hasta extraterrestres. Hoy separamos hecho de ficción, historia de mito, guiados por la arqueología y por los pasajes bíblicos semejantes. Los Anunnaki son un grupo de divinidades en las tradiciones de los antiguos acadios, asirios y babilonios, siendo uno de los primeros panteones de la mitología mesopotámica. En el corpus textual sumerio, el término Anunnaki frecuentemente se refiere a divinidades en el sentido más amplio. Más específicamente, designa un grupo de dioses asociados al inframundo, donde decretan los destinos. En la Epopeya de Gilgamesh, una de las obras literarias más antiguas conocidas, los Anunnaki aparecen como jueces en el inframundo. Gilgamesh lamenta por su amigo Enkidu durante 7 días y 7 noches hasta que los Anunnaki, los jueces, capturaron a Enkidu, y él fue entregado a la tierra. Más adelante, la epopeya describe la similitud entre los adornados y los muertos, cuestionando lo que hay entre maestro y sirviente cuando ambos cumplen su destino. Los Anunnaki, junto con Mame, la madre de los destinos, decretan los destinos de los hombres, determinando vida y muerte. La epopeya de Gilgamesh también narra la historia del gran diluvio enviado por Enlil. La narrativa del diluvio es una de las mitologías más antiguas y universales, presente en varias culturas alrededor del mundo. Las historias de Noé en el Génesis y de Utnapishtim en la epopeya de Gilgamesh son dos de las versiones más famosas de este mito. Ambas presentan semejanzas notables, reflejando posiblemente un origen común o un intercambio cultural entre las civilizaciones antiguas. En el Génesis, la historia de Noé es una de las narrativas más detalladas y emblemáticas de la Biblia. De acuerdo con el texto bíblico, Dios ve la corrupción en la tierra y decide enviar un diluvio para destruirla. Noé, siendo justo, es elegido por Dios para construir un arca y salvarse a sí mismo, a su familia y a una pareja de cada especie de animal. Noé recibe instrucciones específicas sobre cómo construir el arca, sus dimensiones y el tipo de madera a ser usado. Llueve durante 40 días y 40 noches, cubriendo toda la tierra y destruyendo toda la vida fuera del arca.
Después de 40 días, Noé abre una ventana en el arca y suelta un cuervo, que vuela de un lado a otro hasta que el agua se seca sobre la tierra. Luego suelta una paloma para ver si el agua había disminuido en la superficie del suelo. Pero la paloma no encuentra lugar para posarse porque había agua sobre toda la superficie de la tierra. Entonces ella vuelve a Noé en el arca. Él extiende la mano y toma la paloma, trayéndola de vuelta a sí mismo en el arca. Espera 7 días más y nuevamente suelta la paloma del arca. Cuando la paloma vuelve a él al atardecer, había en su pico una hoja de olivo recién cogida. Entonces, Noé sabe que el agua había disminuido sobre la tierra. Espera 7 días más y suelta la paloma nuevamente, pero esta vez ella no vuelve a él. En la epopeya de Gilgamesh, Utnapishtim recibe instrucciones del dios Ea para construir un barco y salvarse a sí mismo, a su familia y a un grupo de animales del diluvio enviado por los dioses para destruir a la humanidad. Él es instruido a decirles a los demás que los dioses están enojados y planean un diluvio. El arca de Utnapishtim es construida de acuerdo con medidas específicas dadas por Ea, y él carga en ella a su familia, artesanos y todas las criaturas vivas. El diluvio dura 7 días y 7 noches, y después de eso, Utnapishtim suelta una paloma, que vuelve porque no encuentra tierra. Después, él suelta una golondrina, que también vuelve. Finalmente suelta un cuervo, que no vuelve, indicando que las aguas habían retrocedido. Estas semejanzas notables sugieren un posible intercambio cultural o un origen común de estas historias de diluvio. En ambas, Noé y Utnapishtim son instruidos por un dios a construir un arca cargada con animales, y ambos esperan 7 días más después del diluvio para soltar palomas y cuervos para verificar la tierra. Esta comparación sugiere que los Nefilim en Génesis 6 puedan estar influenciados por los Anunnaki, los hijos de Dios que soportaron la ira del rey de los dioses. Sin embargo, esta no es una comparación exacta y hablaré más sobre los Nefilim más tarde. Primero, hablemos sobre los Anunnaki. Los Anunnaki también fueron conectados a la creación de la humanidad, donde se dice que crearon humanos para servir como trabajadores para los dioses. Esta narrativa se encuentra en la mitología acadia y babilónica posterior, especialmente en el Atrahasis, una epopeya que cuenta la creación de la humanidad. La historia dice que los Anunnaki, junto con los Igigi, otro grupo de dioses, estaban sobrecargados con tareas laboriosas de cavar canales y cultivar la tierra para alimentarse a sí mismos y a los otros dioses. Los Igigi, que hacían la mayor parte del trabajo, se rebelaron. Como solución, el dios Enki propuso la creación de humanos para realizar el trabajo en su lugar. Así, los humanos fueron creados a partir de arcilla y de la sangre de un dios muerto. La Enuma Elish, otra epopeya de creación acadia babilónica, cuenta una historia similar de creación humana. En esta narrativa, el dios Marduk, después de derrotar a la diosa primordial Tiamat, crea el mundo y a los humanos. Los Anunnaki, en ese contexto, son considerados dioses de alto rango en la jerarquía divina. En estas historias, los Anunnaki desempeñan roles como legisladores cósmicos, creadores e intermediarios entre humanos y lo divino. Esta interconexión entre mitos de diferentes culturas evidencia la riqueza y la complejidad de las creencias antiguas, donde divinidades y héroes se entrelazan en narrativas que explican el origen del mundo, la creación de la humanidad y los grandes desastres naturales. La convergencia de estas historias en diferentes culturas puede indicar un núcleo común de tradiciones orales transmitidas y adaptadas a lo largo de los milenios, reflejando las preocupaciones y entendimientos humanos universales sobre lo divino y el mundo natural. Los Anunnaki y los Nefilim son figuras envueltas en misterio y debates. El análisis cuidadoso de estos textos antiguos ofrece aclaraciones sobre las civilizaciones que los alcanzaron, revelando una red compleja de creencias y mitologías que moldearon la visión del mundo de los pueblos antiguos. La comparación entre estas figuras mitológicas y sus historias revela la riqueza cultural y espiritual de las antiguas civilizaciones mesopotámicas y bíblicas, destacando la profunda influencia de ambas líneas de pensamiento en los tiempos actuales, además de sus semejanzas históricas. Continuando esta jornada de descubrimientos, observamos que la influencia de los Anunnaki en la mitología sumeria es vasta y multifacética. A menudo son retratados como seres poderosos que no solo determinaban los destinos de los hombres, sino que también desempeñaban roles cruciales en eventos catastróficos como el diluvio universal. La narrativa del diluvio en la epopeya de Gilgamesh muestra a los Anunnaki como agentes de destrucción, pero también como figuras de arrepentimiento y pesar por las consecuencias de sus acciones. Una dualidad
que resalta la complejidad de estos seres tan misteriosos. Los Nefilim, por otro lado, son referencias más breves y enigmáticas en la Biblia, específicamente en el libro de Génesis. Son descritos como gigantes, hijos de Dios que se unieron a las hijas de los hombres y cuya presencia en la tierra fue uno de los factores que llevaron a Dios a enviar el diluvio. La ambigüedad en torno a quiénes o qué exactamente eran los Nefilim ha llevado a varias interpretaciones y teorías a lo largo de los siglos. Algunos estudiosos los ven como ángeles caídos, otros como híbridos divinos humanos, y aún hay quienes especulan sobre un posible origen extraterrestre de estos seres. Esta comparación entre los Anunnaki y los Nefilim plantea preguntas fascinantes sobre las intersecciones y divergencias entre las mitologías sumerias y bíblicas. Aunque ambos grupos han sido descritos como seres poderosos e influyentes, sus historias reflejan diferentes perspectivas culturales y religiosas. Los Anunnaki son dioses que interactúan directamente con los humanos y determinan sus destinos, mientras que los Nefilim son el resultado de la interacción entre lo divino y lo humano, simbolizando una transgresión de las fronteras. Además, la influencia de estas narrativas mitológicas se extiende más allá de las civilizaciones antiguas que las originaron. En el mundo moderno, las historias de los Anunnaki y los Nefilim continúan capturando la imaginación de las personas, inspirando una variedad de interpretaciones y teorías. En particular, las teorías de conspiración que sugieren un origen extraterrestre para estos seres han ganado popularidad, alimentadas por descubrimientos arqueológicos y avances en astronomía. Esta visión sugiere que los Anunnaki y los Nefilim podrían ser visitantes de otros planetas que tuvieron un papel significativo en el desarrollo de las antiguas civilizaciones terrestres. Los estudios arqueológicos y lingüísticos modernos, como los realizados por Samuel Noah Kramer y otros estudiosos, han sido fundamentales para desenterrar e interpretar estas historias antiguas. Sus traducciones y análisis permiten una comprensión más profunda de las culturas que produjeron estas narrativas y de las maneras en que veían el mundo. En la antigua Sumeria y Babilonia, como en muchas otras culturas de su tiempo, se crearon mitologías para explicar el mundo a su alrededor. Una de esas mitologías es la épica de Gilgamesh, que se mencionó anteriormente. Aunque existen varias versiones del poema épico, la versión acadia de 12 tablillas es la más conocida. La épica de Gilgamesh presenta una historia significativa de inundación en la cual un personaje llamado Utnapishtim y su esposa sobreviven a una inundación masiva y ganan la vida eterna. La presencia de esta historia, que comparte numerosas similitudes con el relato en Génesis, sugiere una fuente compartida, indicando que ambos relatos son registros independientes de un evento real, una inundación global. Es esencial notar que la narrativa del diluvio en Génesis no fue copiada de la épica de Gilgamesh, sino que ambos relatos presentan versiones distintas del mismo evento. En la épica de Gilgamesh, los dioses que aparecen son conocidos como Anunnaki, nombre que se cree significa aquellos de sangre real o descendientes principescos en la lengua sumeria antigua. En contraste con esta mitología pagana, está el relato bíblico de los Nefilim, los descendientes de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres, según se menciona en Génesis 6, versículo 1. Aunque existen varias interpretaciones de este pasaje, generalmente se cree que involucra ángeles caídos, hijos de Dios, tomando forma humana y apareándose con mujeres humanas, hijas de los hombres, resultando en la creación de una raza de híbridos angelicales humanos. Es intrigante notar que la historia del diluvio bíblico y la épica de Gilgamesh ambos mencionan seres divinos interactuando con la humanidad en relación con una inundación global, sugiriendo que los mitos de los Anunnaki pueden estar enraizados en la existencia real de los Nefilim. La Biblia nos da pistas de un mundo que se desvió mucho de lo que Dios pretendía. Los Anunnaki son un grupo de dioses de los tiempos antiguos adorados por los sumerios, acadios, asirios y babilonios. En los escritos más antiguos de los sumerios, datados de después del período acadiano, los Anunnaki eran dioses en el panteón. Ellos venían de An y Ki, el dios de los cielos y la diosa de la tierra. Su trabajo principal era decidir los destinos de las personas. Es importante no confundirlos con los Ixishi. El nombre Anunnaki viene de An, que era el dios sumerio del cielo. Los Anunnaki se encuentran principalmente en historias antiguas y no hay muchas pruebas físicas de que las personas realmente los adoraran, lo que puede ser porque cada dios o diosa Anunnaki tenía su propia adoración separada, no como un grupo.
Del mismo modo, no se ha encontrado ninguna imagen que muestre a todos los Anunnaki juntos. Los dioses en la antigua Mesopotamia generalmente se mostraban en forma humana. Las personas creían que estos dioses tenían poderes increíbles y a menudo eran retratados como seres muy grandes. Generalmente, los dioses se mostraban usando sombreros con cuernos, que podían tener hasta 7 conjuntos de cuernos de toro apilados uno sobre el otro. A veces, también se les mostraba con ropas con diseños ornamentados de oro y plata. Había sacerdotes específicos cuyo trabajo era cuidar de estas estatuas. Además, los escritos antiguos de Sumeria no siempre describen a los dioses Anunnaki de la misma manera. No hay acuerdos sobre cuántos Anunnaki había o cuáles eran sus trabajos como dioses. Al principio, los Anunnaki se consideraban dioses poderosos del cielo. En la historia Enki y la Orden del Mundo, los Anunnaki respetan a Enki, cantando canciones para honrarlo y viviendo entre la gente de Sumeria. Babilonios y asirios veían a Marduk como un miembro prominente de los Anunnaki, su dios nacional. Marduk, el dios jefe del panteón babilónico, gobernaba dominios asociados con la fertilidad y la vegetación. Sin embargo, comprender a las divinidades mesopotámicas puede ser confuso debido a la identidad de Marduk, que consiste en impresionantes 50 nombres, incluyendo el título Bel. Es notable que la influencia de Marduk se extendió más allá de Babilonia, encontrando reverencia entre los asirios y persas también. Los varios títulos y representaciones de Marduk subrayan el rico tejido de las creencias religiosas babilónicas antiguas y los desafíos para desentrañar las complejidades de su panteón. Marduk era una divinidad adorada como el principal dios en la religión babilónica. Él tenía muchos títulos, incluyendo Bel, que significa Señor. Era considerado el dios de las tormentas y la fertilidad, similar al dios cananeo Baal. El nombre Marduk se menciona explícitamente solo una vez en la Escritura, en Jeremías 50, versículo 2. Proclamad entre las naciones, haced oír, y levantad un estandarte, haced oír, no ocultéis. Decid, tomada es Babilonia, confundido está Bel, abatido está Merodac, confundidos están sus ídolos, y rotas están sus imágenes. En este pasaje, Jeremías predice que, cuando Dios trajera juicio sobre Babilonia, el falso Dios sería expuesto y humillado. La destrucción de Babilonia demostraría que las divinidades de la nación eran falsas e inútiles. El título de Marduk, que es Bel, se menciona tanto en Isaías 46 como en Jeremías 51, versículo 44. La religión babilónica adoraba muchos dioses en lugar de solo uno. Es evidente que la historia de la creación en Enuma Elish es bastante diferente de la verdad de la creación del Señor en Génesis capítulos 1 y 2. El rey persa Ciro es conocido por emitir el decreto que permitió a los judíos regresar a Jerusalén, conforme mencionado en 2 Crónicas 36, 22. Él atribuyó su decisión a Marduk, afirmando que Marduk, el gran señor, estableció para él un destino magnánimo y que él diariamente atendía a su culto. Él devolvió las imágenes de los dioses que habían residido allí en Babilonia a sus lugares y permitió que ellos habitaran en moradas eternas. Marduk, un dios adorado en la antigua Babilonia, era frecuentemente retratado en mosaicos junto con un dragón. La puerta de Ishtar en Babilonia tenía un dragón conocido como Mushusu, asociado a Marduk. Es interesante notar que Marduk estaba ligado a una criatura semejante a una serpiente, considerando que el diablo es frecuentemente referido como una serpiente en la Biblia. Además, se sabe que los demonios eran el enfoque principal de la adoración a ídolos en la antigua Babilonia, como dice en Deuteronomio 32, 17. Con dioses extraños lo provocaron a celos, con abominaciones lo provocaron a ira, sacrificios ofrecieron a los demonios, no a Dios, a dioses que no conocieron, nuevos dioses que vinieron hace poco, a los cuales vuestros padres no temieron. Jeremías e Isaías tenían razón en su condena de Marduk. El Señor trajo juicio sobre Babilonia, probando que Marduk y todos los otros dioses babilónicos eran falsos. Solo hay un Dios verdadero, y Él es el único digno de nuestra adoración. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos una serie de reyes en la Biblia. Uno de los más poderosos mencionados en el Antiguo Testamento es el rey Nabucodonosor de Babilonia. Él vivió una vida dramática y emocionante, desde su horno ardiente hasta su ídolo de oro gigante. En los tiempos antiguos, Nabucodonosor era el monarca más poderoso. Durante ese tiempo, él unió el imperio babilónico, el mayor reino del mundo. Se extendía desde el Mar Rojo en la frontera sur hasta el Mar Mediterráneo al oeste, al norte hasta los ríos Tigris y Éufrates y al este hasta Arabia.
Usando un atlas o mapa mundial, se puede ver los países que habrían sido parte del imperio de Nabucodonosor hoy: Líbano, Jordania, Israel y partes de Arabia Saudita. La ciudad capital de Babilonia, rodeada por grandes murallas y canales profundos, era considerada inexpugnable, segura e inconquistable. Nabucodonosor construyó un magnífico jardín colgante para su esposa, así como el templo de Marduk, que contenía imágenes de oro de los dioses paganos Bel e Ishtar. Babilonia era una ciudad de oro porque Nabucodonosor usaba mucho oro en sus proyectos de construcción. Además de ser un líder militar y constructor hábil, Nabucodonosor también era un estratega. Para expandir su imperio, luchó contra naciones vecinas. Babilonia fue reconstruida en una de las ciudades más famosas de su tiempo bajo su liderazgo. En honor a los dioses paganos, él construyó cientos de templos y altares. Del período medio babilónico, cerca de 1592 a 1155 a.C. en adelante, el nombre Anunnaki se aplicó generalmente a las divinidades del inframundo. Muchas personas preguntan si los Anunnaki están relacionados con los Anaquines, ya que sus nombres suenan similares. Pero la respuesta es no. Anunnaki significa hijos de An. Mientras que la terminología es la misma, no hay nada en común entre estas dos palabras. Los Anaquines eran descendientes de Anak. Josué 15:13 afirma que Arba era el antepasado de Anak. Kiriat Arba, también conocida como Hebrón, estaba localizada en Judá y formaba parte de la tierra de Canaán. Muchos estudiosos han identificado a los anaquines como un remanente de los habitantes originales de Palestina antes de los cananeos, una tribu cusita de Babel. Los anaquines aterrorizaban a los israelitas y eran comparados con gigantes. Cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, Dios los instruyó a explorar el territorio. 12 espías investigaron el área y descubrieron a los anaquines viviendo allí. Caleb creía que el pueblo podría derrotar a los gigantes, pero los otros 11 hombres eran escépticos. Los espías difundieron información negativa sobre el área al resto de los israelitas. Ellos se compararon a saltamontes a los ojos de los anaquines. Caleb tenía a Josué a su lado, y a pesar del tamaño y la fuerza de los anaquines, él creía que el Señor los ayudaría a conquistar la tierra prometida. El resto de los israelitas era escéptico. Murmuraban y se quejaban, cuestionando a Dios y su plan. El Señor sentenció a los israelitas a 40 años de peregrinación en el desierto debido a su incredulidad. Solo Caleb y Josué entrarían en la tierra prometida, y todos los israelitas mayores de 20 años perecerían en el desierto. Después de 40 años de peregrinación y la muerte de Moisés, era hora de que los israelitas entraran en la tierra prometida. Los anaquines, por otro lado, permanecieron en el área. Josué y su ejército comenzaron a derrotar a sus enemigos para reclamar la tierra prometida. Después de muchas batallas, los anaquines fueron los últimos en ser derrotados. Estos gigantes terrestres no eran rivales para la fuerza de Dios, y el ejército de Josué los derrotó, matándolos y tomando su tierra. Los únicos que quedaron estaban en Gaza, Gat y Asdod. Finalmente, los israelitas pudieron heredar la tierra prometida. En Josué capítulo 14, Caleb recuerda la fidelidad de Dios y su promesa al pueblo de heredar la tierra, incluso a los 85 años. Él estaba decidido a expulsar a todos los anaquines él mismo. Los estudiosos tienen diferentes opiniones sobre la línea de tiempo exacta de la conquista de Caleb. Según una teoría, Caleb derrotó a los anaquines mientras servía bajo la autoridad de Josué, como se ve en Josué 11. La otra visión sostiene que los gigantes reaparecieron después de la batalla original, y Caleb los expulsó una vez más. En ambos casos, Caleb logró expulsarlos de Hebrón y heredar la tierra. El nombre Anaquín probablemente significa de cuello largo, lo que se traduce en alto. Los hebreos creían que eran descendientes de los Nefilim, una raza poderosa que gobernó el mundo antediluviano. El miedo dominaba a los israelitas, que se veían como saltamontes a los ojos de los anaquines, y ellos se rebelaron contra Dios, negándose a entrar en la tierra prometida. Moisés exhortó a los israelitas a no tener miedo de los anaquines, pero ellos se negaron a creer en las promesas de Dios. Un pequeño número de sobrevivientes buscó refugio en las ciudades de Gaza, Gat y Asdod. Muchos estudiosos de la Biblia creen que los descendientes de los anaquines eran los gigantes filisteos que David enfrentó, incluyendo a Goliat de Gat. Tras revisar las escrituras, podemos ver que los anaquines y los nefilim están relacionados, pero no son intercambiables. Ambos eran altos y temidos por la gente de la época. Mientras que los nefilim son descendientes de demonios o ángeles caídos, los anaquines son descendientes de Anak, sin ascendencia sobrenatural.
Sin embargo, ambas razas eran lo suficientemente perversas como para ser exterminadas por Dios y su pueblo. Dios quiere que tengamos fe en su fidelidad. Puede que no sea de la manera que preferimos, pero Él proveerá. Caleb y Josué fueron recompensados por su fe por Dios, que desea conceder bendiciones a sus hijos. Cualesquiera que sean los obstáculos en nuestro camino, Dios quiere que creamos que Él es más poderoso y que podemos superar a través de su fuerza. Llegó el momento de que los Nefilim cuenten su historia. Ellos son figuras intrigantes y misteriosas en las tradiciones bíblicas, descritos como gigantes, y fruto de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Esta descripción aparece en el libro del Génesis, más específicamente en Génesis 6, y ha generado una vasta gama de interpretaciones y especulaciones a lo largo de los siglos. En general, los Anunnaki y los ángeles caídos que generan a los Nefilim son entidades separadas de contextos culturales y religiosos distintos, mitología mesopotámica y religión hebrea, respectivamente. Sin embargo, hay algunos paralelos. Ambos sufren la ira de Dios y tratan de enseñar conocimientos a los humanos. Tanto los Anunnaki como los ángeles caídos son vistos como seres poderosos con la habilidad de influir en la humanidad. En el Génesis, los Nefilim son mencionados brevemente, pero su impacto es profundo. Ellos son descritos como los héroes de los tiempos antiguos, hombres famosos, y asociados con una época de gran maldad en la tierra que lleva a Dios a decidir enviar el diluvio para purificar el mundo. La naturaleza exacta de los Nefilim y de los hijos de Dios ha sido objeto de debate entre teólogos, historiadores y estudiosos de la Biblia. Algunos interpretan a los hijos de Dios como ángeles caídos, basándose en tradiciones extrabíblicas como el libro de Enoc. Otros ven a estos seres como miembros de una línea piadosa, quizás descendientes de Set, contrastando con la línea corrupta de Caín. El libro de Enoc, una antigua obra religiosa judía, expande significativamente la historia de los Nefilim. Enoc es una figura referenciada brevemente en la Biblia, pero los textos apócrifos atribuidos a él proporcionan una narrativa detallada sobre la caída de los ángeles, conocidos como los vigilantes. Estos ángeles se rebelaron contra Dios, descendieron a la tierra, tomaron esposas humanas y generaron una raza de gigantes. Los vigilantes también enseñaron a los humanos diversos conocimientos, como la metalurgia, la magia y la astrología, que eran considerados prohibidos. La corrupción y la violencia resultantes de estas acciones fueron tan graves que Dios decidió castigar tanto a los ángeles caídos como a los Nefilim, resultando en un gran diluvio para purificar la tierra. El relato de los Nefilim en el libro de Enoc comparte similitudes con el mito de los Apkallu en la mitología mesopotámica. Los Apkallu eran 7 hombres sabios o semidioses creados por el dios Enki, un miembro de los Anunnaki, para establecer la cultura y dar civilización a la humanidad. Ellos enseñaron varias artes y ciencias a los humanos, desempeñando un papel civilizador similar al de los vigilantes. Sin embargo, después de un gran diluvio, los Apkallu son desterrados o transformados, y su legado se mezcla con historias de hibridación entre humanos y divinidades. Los Nefilim también son mencionados en otros textos bíblicos, como en el libro de Números, donde espías enviados por Moisés para explorar la tierra prometida relatan haber visto descendientes de los Nefilim descritos como Anakins, que los hacían parecer langostas en comparación. Este pasaje refuerza la imagen de los Nefilim como gigantes y seres formidables. Además, algunas tradiciones judías posteriores interpretan figuras como Goliat, el gigante derrotado por David, como un descendiente de los Nefilim, continuando la idea de una línea de gigantes. Las tradiciones sobre los Nefilim y su interpretación varían ampliamente. Algunos ven a los Nefilim como una metáfora para la corrupción y la hibridación de la humanidad con fuerzas malignas, mientras que otros creen en una interpretación más literal. La presencia de los Nefilim en los textos bíblicos y apócrifos ha alimentado diversas teorías y especulaciones a lo largo de los años, incluyendo las ideas modernas sobre antiguos astronautas, popularizadas por autores como Zecharia Sitchin, quien especuló que los Nefilim eran seres extraterrestres que influenciaron la evolución de la humanidad. Las conexiones entre los Nefilim y los Anunnaki también son exploradas en teorías modernas, a pesar de las diferencias contextuales y culturales. Los Anunnaki, dioses de la mitología sumeria, son frecuentemente retratados como poderosos seres que interactúan con la humanidad, desempeñando roles cruciales en la creación y la transmisión de conocimientos. Ellos son descritos como descendientes de Anu, el dios del cielo,
y Ki, la diosa de la tierra, y tienen varias funciones, desde gobernar el inframundo hasta legislar el destino de los humanos. El paralelo con los ángeles caídos y los Nephilim reside en la idea de seres divinos o semidivinos que descienden a la tierra. Interactúan con humanos y generan una progenie poderosa, pero problemática. La intersección entre estos mitos refleja una compleja tapicería de narrativas antiguas sobre la relación entre lo divino y lo humano, la moralidad, el conocimiento prohibido y la transgresión. Las historias de los Nephilim y los Anunnaki revelan profundas preocupaciones de las civilizaciones antiguas con el origen del mal, la corrupción y las consecuencias de cruzar los límites entre lo divino y lo mortal. También ilustran cómo diferentes culturas pueden compartir temas similares, aunque interpretados y adaptados de maneras únicas a sus propias cosmovisiones y contextos religiosos. La supervivencia y la evolución de las historias sobre los Nephilim en las tradiciones judeocristianas y su comparación con mitos mesopotámicos demuestran la continuidad y la transformación de los mitos a través de las eras. Estas narrativas, cargadas de simbolismo y enseñanzas morales, continúan fascinando a estudiosos y entusiastas de la mitología, ofreciendo una ventana a las preocupaciones e imaginarios de los pueblos antiguos. La interrelación entre estos mitos sugiere que, a pesar de las diferencias culturales y temporales, las civilizaciones antiguas compartían un interés común en explorar los límites del conocimiento, de la autoridad divina y de las posibilidades de lo sobrenatural. Las historias de los Nephilim y los Anunnaki, por lo tanto, permanecen relevantes como una parte fundamental del patrimonio mitológico de la humanidad, reflejando nuestras búsquedas eternas por significado y comprensión del universo y de nuestro lugar en él. Zecarías Sitchin es una figura que causa controversia y fascinación en el campo de las teorías sobre el antiguo astronauta, uno de los principales defensores de la idea de que civilizaciones avanzadas de otro planeta visitaron la Tierra en el pasado distante. Sitchin basa gran parte de sus teorías en interpretaciones personales de textos cuneiformes, sumerios y babilónicos. Una de sus alegaciones más famosas es la existencia de un planeta desconocido llamado Nibiru, que él cree que es el hogar de los Anunnaki, una raza de seres extraterrestres que influyeron profundamente en el desarrollo de la humanidad. Sitchin se refiere a varios textos cuneiformes sumerios para apoyar sus ideas, siendo el Enuma Elish uno de los textos clave que él cita frecuentemente. El Enuma Elish es una epopeya de la creación babilónica que describe la ascensión del dios Marduk al poder. Según Sitchin, las referencias a un cuerpo celestial llamado Marduk en esta epopeya son, en realidad, alusiones al planeta Nibiru. En el Enuma Elish, Marduk es retratado como un planeta errante que colisiona con Tiamat, una diosa primordial asociada al mar, dividiéndola en dos partes. Sitchin interpreta a Tiamat como un planeta preexistente ubicado entre Marte y Júpiter. Él sugiere que la mitad de Tiamat se convirtió en el cinturón de asteroides y la otra mitad fue golpeada por una de las lunas de Marduk y fue empujada a una nueva órbita, convirtiéndose en la Tierra. Sin embargo, la interpretación de Sitchin del Enuma Elish y su asociación de Marduk con Nibiru es fuertemente criticada por los estudiosos. La interpretación convencional lee el Enuma Elish como mitología y no como un relato astronómico literal. Además, la identificación de Nibiru con Marduk por Sitchin no está respaldada por ningún texto cuneiforme existente. En realidad, el término Nibiru en los textos existentes se usa para denotar un punto de cruce y, a veces, se asocia con ciertos cuerpos celestiales dependiendo de su posición en el cielo, pero nunca se describe como el hogar de los Anunnaki ni como un planeta adicional en nuestro sistema solar con una órbita inusual, como afirma Sitchin. Sitchin propone que los Anunnaki provenientes de Nibiru visitaron la Tierra hace aproximadamente 450.000 años. Según él, estos seres vinieron en busca de recursos minerales, especialmente oro, que necesitaban para sostener la atmósfera de su planeta. Sitchin afirma que los Anunnaki crearon a los primeros seres humanos modificando genéticamente a los homínidos existentes en la Tierra para que sirvieran como trabajadores en las minas de oro. Esta narrativa se construye a partir de su lectura e interpretación personal de antiguos textos sumerios que describen la creación de los primeros seres humanos y el papel de los dioses en ese proceso. Una de las principales fuentes de Sitchin para estas alegaciones es la Epopeya de Atrahasis, un poema épico acadio que describe un gran diluvio enviado por los dioses para destruir a la humanidad. Sitchin lee este texto como evidencia de que los Anunnaki intentaron eliminar a sus trabajadores humanos debido a la superpoblación y a la desobediencia,
pero que algunos humanos fueron salvados gracias a la intervención de un Dios benevolente. Él sugiere que esta historia tiene paralelos con la narrativa bíblica del diluvio de Noé, apuntando a un origen común o una influencia cultural significativa entre las tradiciones mesopotámicas y hebraicas. Otra obra importante para las teorías de Sitchin es el Libro Perdido de Enki, un texto que él alega haber traducido y que supuestamente cuenta la historia de los Anunnaki desde el punto de vista del propio Enki, uno de los principales dioses sumerios. Este libro, según Sitchin, ofrece una visión detallada de las motivaciones y acciones de los Anunnaki en la Tierra, describiendo sus interacciones con los humanos y los conflictos internos entre los propios dioses. Las teorías de Sitchin son frecuentemente criticadas por su falta de rigor académico y por sus interpretaciones altamente especulativas de los textos antiguos. Especialistas en estudios sumerios y babilónicos señalan que Sitchin a menudo toma libertades significativas con la traducción y la interpretación de los textos, leyendo significados modernos en pasajes que eran claramente mitológicos o metafóricos en su contexto original. Además, la ciencia actual no reconoce la existencia de un planeta con una órbita tan elíptica y larga como la que Sitchin atribuye a Nibiru, y no hay evidencias astronómicas para apoyar la existencia de tal planeta. A pesar de estas críticas, las ideas de Sitchin tienen una popularidad considerable entre los entusiastas de teorías de conspiración y antiguos astronautas. Sus libros, incluyendo la serie Crónicas de la Tierra, han vendido millones de copias en todo el mundo e influenciado una amplia gama de obras de ficción, documentales y teorías alternativas sobre la historia humana. La narrativa de Sitchin resuena con muchas personas por su apelación a la búsqueda de respuestas sobre los orígenes de la humanidad y la fascinación con la posibilidad de visitas extraterrestres. Sitchin argumenta que muchos de los grandes logros de las civilizaciones antiguas, como las pirámides de Egipto y la construcción de Stonehenge, son pruebas de la influencia de los Anunnaki. Él sugiere que estos monumentos fueron diseñados con conocimientos avanzados de astronomía e ingeniería que los humanos de la época no podrían haber poseído sin ayuda externa. Esta visión desafía las explicaciones convencionales de la historia y arqueología, pero también abre la puerta a debates sobre los límites del conocimiento humano antiguo y la posibilidad de tecnologías perdidas u olvidadas. Las teorías de Sitchin también implican una reinterpretación de las escrituras bíblicas, donde él ve conexiones entre los relatos de los Anunnaki y muchas de las figuras y eventos descritos en la Biblia. Sugiere que muchos de los dioses y ángeles mencionados en la Biblia son, en realidad, Anunnaki, y que las historias bíblicas pueden ser vistas como relatos históricos codificados de interacciones entre humanos y seres extraterrestres. Esta perspectiva ofrece una visión alternativa y radical de los textos religiosos, reimaginándolos como registros de una historia antigua, mucho más compleja y tecnológicamente avanzada de lo que se pensaba anteriormente. Básicamente, Zecharia Sitchin propone una visión audaz y controvertida de la historia antigua, sugiriendo que la humanidad fue profundamente influenciada por una raza de extraterrestres del planeta Nibiru. Basando sus teorías en interpretaciones personales de textos sumerios y babilónicos, argumenta que los Anunnaki vinieron a la Tierra en busca de recursos y acabaron creando a los primeros humanos como trabajadores. Aunque sus ideas son ampliamente criticadas por falta de evidencia científica y rigor académico, continúan capturando la imaginación de muchos y desafiando las narrativas convencionales de la historia humana. Las teorías de Sitchin nos invitan a considerar la posibilidad de que la historia de la Tierra y de la humanidad pueda ser mucho más compleja y extraordinaria de lo que imaginamos. La teoría de los antiguos astronautas, propuesta por Zecharia Sitchin, sugiere que los Anunnaki, una raza de seres extraterrestres del planeta Nibiru, visitaron la Tierra hace más de 400.000 años en busca de oro. Según Sitchin, estos seres modificaron genéticamente a los Homo sapiens para crear una raza de trabajadores que minaran oro para ellos. Él basa sus interpretaciones en textos antiguos de Mesopotamia, principalmente sumerios y babilónicos, y sugiere que muchos de los grandes logros de las civilizaciones antiguas son evidencias de la intervención de los Anunnaki. Sin embargo, esta teoría no es aceptada por historiadores, arqueólogos o especialistas en mitología mesopotámica y es frecuentemente criticada por la falta de rigor académico, malas interpretaciones de textos antiguos y una dependencia de especulaciones sin soporte. Los estudiosos señalan que Sitchin consistentemente malinterpretó, tradujo erróneamente o, en el peor de los casos, intencionalmente tergiversó los datos lingüísticos sumerios y acadios.
Es probable que él no dominara el sumerio o el acadio, o si los dominaba, cometió errores tan básicos y graves con el lenguaje que solo se puede concluir que estaba intencionalmente engañando a su audiencia. En cualquier caso, Sitchin utilizó brillantemente el corpus literario mesopotámico y la falta de familiaridad generalizada con los textos y las lenguas antiguas para vender sus libros, intencionalmente o no. La teoría de los antiguos astronautas propone que los Anunnaki vinieron a la Tierra en busca de oro, un mineral que supuestamente necesitaban para restaurar la atmósfera de Nibiru. Sitchin afirma que los textos sumerios como el Enuma Elish y la epopeya de Atrahasis describen eventos reales e interacciones entre humanos y seres extraterrestres. Él interpreta estos textos como evidencia de que los Anunnaki llegaron a la Tierra, establecieron colonias y comenzaron la minería de oro. Sitchin sugiere que, para facilitar esta minería, los Anunnaki crearon a los primeros seres humanos modificando genéticamente a los homínidos existentes. Estas ideas están basadas en lecturas muy específicas y frecuentemente controversiales de los textos antiguos. Por ejemplo, Sitchin interpreta la epopeya de Atrahasis, que describe la creación del hombre a partir de arcilla y la sangre de un dios, como un relato de ingeniería genética. Él ve a los Anunnaki como científicos avanzados que usaron su tecnología para crear una raza de trabajadores. Sin embargo, los estudiosos tradicionales leen estos textos como mitología, no como relatos literales de eventos históricos. Las narrativas sobre dioses creando humanos son vistas como metáforas para explicar los orígenes de la humanidad, y no como descripciones de experimentos genéticos reales. Además, la interpretación de Sitchin del Enuma Elish también es altamente controversial. Él sugiere que la historia del dios Marduk destruyendo a Tiamat, una diosa primordial asociada al caos acuático, es en realidad una metáfora para eventos astronómicos reales involucrando al planeta Nibiru. Sitchin interpreta a Marduk como un planeta errante que colisionó con Tiamat, dividiéndola en dos y creando la Tierra y el cinturón de asteroides. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos ve el Enuma Elish como un mito de creación que simboliza la victoria del orden sobre el caos, sin ninguna base astronómica. Las teorías de Sitchin son frecuentemente criticadas por su falta de evidencias empíricas y su dependencia de traducciones erróneas o tergiversadas de textos antiguos. Muchos especialistas argumentan que Sitchin toma libertades significativas con las traducciones e interpretaciones de los textos sumerios y babilónicos. Por ejemplo, él frecuentemente traduce palabras y frases de maneras que no son respaldadas por el conocimiento académico de las lenguas antiguas. Esto lleva a interpretaciones que divergen significativamente del entendimiento convencional de los textos. Además, la idea de que los Anunnaki vinieron a la Tierra en busca de oro también es vista con escepticismo. Los registros arqueológicos no muestran evidencias de una minería extensiva de oro en la antigüedad que sugiera la intervención de una raza extraterrestre. Las civilizaciones antiguas ciertamente valoraban el oro, pero su minería y uso pueden ser explicados dentro del contexto de las capacidades tecnológicas y culturales humanas de la época, sin la necesidad de intervención alienígena. Mientras las teorías de Sitchin sobre los Anunnaki y Nibiru capturan la imaginación de muchos, no encuentran soporte en el discurso académico convencional. Los especialistas en estudios mesopotámicos destacan que la mayoría de las ideas de Sitchin están basadas en especulaciones sin soporte factual. La interpretación de que los dioses sumerios eran, en realidad, astronautas antiguos de un planeta distante es vista como una extrapolación extrema que no resiste al escrutinio científico. La teoría de los antiguos astronautas de Sitchin también atrae críticas por su enfoque sensacionalista y por promover ideas pseudocientíficas. Aunque sus libros han vendido millones de copias e inspirado a muchos a considerar la posibilidad de visitas extraterrestres en el pasado, también son acusados de distorsionar la historia y la arqueología para ajustarse a una narrativa predeterminada. Sitchin es frecuentemente criticado por usar métodos no científicos y por no seguir las normas académicas de investigación e interpretación. Además, las teorías de Sitchin sobre los Anunnaki y Nibiru tienen implicaciones más amplias para el estudio de la historia antigua y las creencias culturales. Al sugerir que las civilizaciones antiguas eran incapaces de realizar grandes logros sin ayuda extraterrestre, estas teorías pueden ser vistas como desvalorizando las capacidades y logros de los antiguos pueblos humanos. Esto puede llevar a una visión distorsionada de la historia que no reconoce plenamente la ingeniosidad y la innovación de los antiguos. Algo que vale la pena mencionar es que el surgimiento de los Anunnaki tiene una extensa mitología. Todo comienza cuando hace 7 millones de años,
Un chimpancé se levantó sobre sus patas traseras y surgió una nueva especie de homínido. En los próximos millones de años, los homínidos evolucionaron. Aún tenían apariencia de simios, pero no eran simios. Sus cerebros crecieron, crearon herramientas de piedra y cazaron grandes presas. Descubrieron el fuego y aprendieron a seguir los patrones de migración de los animales que usaban para comida, ropa y refugio. Les llevó algunos millones de años descubrir cómo hacer una punta de lanza de piedra. 2 millones de años después, esa punta de lanza cambió a una forma diferente. La tecnología evolucionó lentamente, pero hace 300.000 años surgieron los Homo sapiens. Y antes de que nos diéramos cuenta, éramos la especie dominante en el planeta. Después de destruir a los neandertales de una vez por todas, algo sucedió. La tecnología se aceleró. Tomó solo 30.000 años pasar de Göbekli Tepe a aterrizar sondas en otros planetas. ¿Cómo podría la humanidad evolucionar tan rápido? La respuesta es que no podría. La humanidad no evolucionó, fue diseñada. Creada para ser los esclavos perfectos para una raza de seres muy superiores que, según textos antiguos, descendieron de los cielos. Eventualmente, los esclavos se rebelaron y nuestros amos intentaron destruirnos en un gran diluvio. Textos sumerios, religiones egipcias, mitos antiguos indios, leyendas de los nativos americanos, incluso la Biblia, todos cuentan la misma historia. Es la historia de los dioses y los hombres. Es la historia de los Anunnaki. Los sumerios inventaron la escritura, descubrieron la rueda. El barco a vela fue creado por los sumerios. Ellos revolucionaron la agricultura inventando el primer arado a ser usado en granjas alimentadas por un sistema de irrigación sofisticado. Nuevamente el primero del mundo. Aunque los griegos reciben crédito por inventar las ciudades-estado, eso también fue un concepto sumerio. Sumeria estaba organizada en ciudades-estado, cada una gobernada independientemente con su propio gobernante. Esos gobernantes informaban al rey de acuerdo con el código de Ur-Nammu, el primer sistema legal del mundo. Los sumerios entendían matemáticas y astronomía complicadas. Sus sistemas de números usados para medir el tiempo y los ángulos de un círculo aún se usan hoy. Sumeria fue fundada hace cerca de 7.000 años. Eso es conocimiento común. Lo que también es conocimiento común es que los Homo sapiens, o el hombre moderno, aparecieron hace cerca de 300.000 años. Mira cuánto ha evolucionado nuestra tecnología desde los sumerios. Tomó solo 7.000 años para pasar de descubrir la escritura a posar a un hombre en la luna, o mejor dicho, a posar algo en la luna. Entonces, ¿qué tomó tanto tiempo? ¿Por qué la explosión repentina de tecnología? ¿Qué estaba haciendo el hombre moderno en los 225.000 años o más antes de los antiguos sumerios? ¿Por qué la tecnología no progresó? Textos sumerios antiguos nos dicen por qué la tecnología no podría progresar. Porque los humanos estaban ocupados trabajando. Trabajando en las minas, bajando. No estaban minando carbón, estaban minando oro. El oro es un metal milagroso. Es un excelente conductor, altamente útil en electrónica y crucial para los viajes espaciales. Isótopos radioactivos de oro pueden atacar y destruir células cancerosas. El oro también puede ser usado para procesamiento y transmisión de datos. Antes del siglo XX, los humanos no tenían uso práctico para el oro. Era bonito deseollar, mas ellos no podían usarlo para nada. ¿Te has preguntado por qué un metal inútil para los humanos antiguos de repente, y solo muy recientemente, se convirtió en el metal más valioso del mundo? El oro tiene otros usos. Las nanopartículas de oro pueden limpiar el ambiente. El oro facilita reacciones químicas que purifican el agua y el aire al eliminar compuestos tóxicos. Ahí es donde entran los dioses del cielo de Sumeria, los Anunnaki. Los Anunnaki no eran dioses, eran alienígenas de otro planeta. Necesitaban oro para salvar su mundo de un desastre ambiental, pero el oro era raro en su planeta. Encontraron una solución hace cerca de 450.000 años. Los Anunnaki llegaron a la Tierra no para ayudar a los humanos, sino para usarlos. El oro es abundante en la Tierra. Los Anunnaki lo sabían y querían cada gramo de él, así que nos crearon como una raza de esclavos para trabajar en las minas. El planeta de los Anunnaki, escondido en los confines de nuestro sistema solar, existe. No solo de acuerdo con antiguos textos, sino de acuerdo con la NASA. El mundo natal de los Anunnaki fue llamado el 12º planeta por Zecharia Sitchin. La NASA lo llama Planeta 9, otros lo llaman Planeta X. Los sumerios y los Anunnaki llamaban a su planeta Nibiru, y los destinos de Nibiru y de la Tierra estaban a punto de unirse para siempre. Anu estaba en su balcón riéndose consigo mismo.
Su risa no era de algo gracioso, era una risa sarcástica. Anu no era su nombre de nacimiento. Anu era su título dado a todos los líderes de su pueblo, los Anunnaki. 50.000 años atrás, cuando era joven y ambicioso, luchó contra el ex-rey Alalu por el trono y ganó. El consejo lo eligió para guiar a Nibiru a través de la crisis, pero durante su tiempo como líder, las condiciones en el planeta solo empeoraron. La industria en Nibiru era altamente controlada. Fábricas contaminaban el aire, no había forma de evitarlo, pero tenían la tecnología para controlar. Recicladores de aire del tamaño de rascacielos punteaban el paisaje alrededor de todas las áreas urbanas. Sin embargo, una serie de erupciones volcánicas tomó por sorpresa a los Anunnaki. Volcanes antiguos expulsaron cenizas y gases tóxicos en el aire, sobrecargando los recicladores con flujos piroclásticos del tamaño de montañas. En semanas, los recicladores comenzaron a fallar. En meses, la atmósfera comenzó a deteriorarse. La capa de ozono de Nibiru era fina en la mayoría de los lugares y completamente ausente en otros. El cielo sobre Nibiru era de un amarillo enfermizo y la atmósfera era densa y opresiva. Lunas gemelas que antes brillaban intensamente ahora apenas eran visibles a través de la neblina. Estrellas que una vez llenaron el cielo nocturno ya no podían ser vistas. Los Anunnaki vivían por 200.000 años. Esa larga expectativa de vida, una vez considerada un regalo, ahora era una maldición. Los Anunnaki más viejos recordaban un cielo nocturno lleno de estrellas, pero los jóvenes nunca habían visto una estrella. La última estrella brillante desapareció detrás de la oscuridad años atrás. En las ciudades de Nibiru, las torres altas de los antiguos edificios se cernían sobre calles vacías. Las grandes avenidas, antaño flanqueadas por esculturas impresionantes y fuentes centelleantes, ahora parecían burlarse de los Anunnaki. Un doloroso recordatorio de una era de prosperidad ahora muy lejana. Los jardines que antes florecían con plantas y flores exóticas ahora estaban marchitos y marrones. Paisajes antes vibrantes estaban estériles y decadentes, víctimas del colapso del ecosistema. Anu y el pueblo Anunnaki sabían que su planeta estaba muriendo y que se estaban quedando sin tiempo. Anu tenía a las mentes más brillantes del mundo trabajando en ese problema, pero la perspectiva era sombría. Entonces, el hijo de Anu, Enlil, irrumpió descubriendo una forma de salvar el planeta. En los corredores del conocimiento, las mentes más brillantes de Nibiru trabajaban incansablemente para encontrar una solución. Escudriñaban textos antiguos y conducían innumerables experimentos, buscando una manera de detener la decadencia de su mundo. Entonces, en un momento de desesperación y genialidad, los científicos Anunnaki descubrieron la respuesta: el oro. El metal precioso, raro en Nibiru, contenía la clave para su salvación. Cuando suspendido en la atmósfera, el oro microscópico refleja y absorbe la radiación nociva del Sol y del espacio. Era la única oportunidad de estabilizar su atmósfera. Era una oportunidad remota y tomaría años, pero era su única esperanza. Los Anunnaki movilizaron todos sus recursos y elaboraron un plan. Enviaron expediciones a los confines del sistema solar, en busca de planetas ricos en oro. Minarían el oro, lo llevarían de vuelta a su planeta y lo liberarían en la atmósfera en un intento desesperado por salvar su mundo. Durante años, las sondas fueron enviadas y no encontraron nada. Viajaron por el sistema solar interno y encontraron solo rocas volcánicas inútiles y gases tóxicos. Pero hoy había una esperanza. Una de las sondas informó no solo la presencia de oro, sino de muchos otros recursos vitales. Todos los ancianos estaban presentes en la reunión del consejo: Anu, Inanna, Ninhursag y Utu, pero fue el hijo de Anu, Enlil, quien habló primero. Anu conocía este planeta repleto de oro. Lo llamaban Ki, pero más tarde se convertiría en conocido como Tierra. La Tierra orbitaba el Sol muy rápidamente. Nibiru también estaba en órbita alrededor de la estrella, pero tardaba 3.600 años terrestres en completar una revolución. Anu pensó que la Tierra parecía perfecta, el viaje sería peligroso, pero los tiempos eran desesperados. Pronto Nibiru haría una aproximación cercana a la Tierra. El tiempo era perfecto. Les instó a partir inmediatamente. Pero Enlil tenía más que decir. La Tierra está llena de vida, incluyendo criaturas inteligentes, aunque todavía en desarrollo inicial. Estas criaturas son bípedas como nosotros, pero más pequeñas, quizás la mitad de nuestra altura. Las criaturas que Enlil mencionó tenían menos de 2 metros de altura. Los Anunnaki tenían entre 3 y 5 metros de altura. Esto se debía a que la gravedad de Nibiru no era tan fuerte como la de la Tierra. Era simple matemática. Más gravedad significa formas de vida más pequeñas. Baja gravedad permite que plantas y animales crezcan muy altos.
Además del tamaño pequeño, las criaturas terrestres eran similares a los Anunnaki en otros aspectos. Los Anunnaki tenían ojos más grandes y cráneos más grandes que los terrestres, pero los seres terrestres tenían 2 brazos, 2 piernas, ojos, nariz y boca, al igual que los Anunnaki. Anu notó la preocupación en la voz de Enlil mientras contemplaba la amenaza potencial representada por las criaturas terrestres. Enlil describió a estas criaturas como primitivas, pero violentas. Mencionó que algunos de ellos eran carnívoros, una idea que a Anu le pareció perturbadora. A pesar de no tener interés en el oro, los humanos podían percibir a los Anunnaki como una amenaza. Su tecnología era rudimentaria, limitada a madera y piedra, pero en números podían ser peligrosos. Anu reflexionó sobre esa evaluación. Aunque las criaturas parecían insignificantes y primitivas, la preocupación de Enlil no podía subestimarse. Los humanos, incluso con sus herramientas simples, podían representar un riesgo significativo si actuaban en gran número. Sin embargo, Anu recordó a los Igigi, una raza de esclavos que servían a los Anunnaki en diversas funciones, desde la operación de fábricas hasta el mantenimiento del orden. Eran inteligentes, obedientes y perfectamente capaces de lidiar con criaturas primitivas del tamaño de los humanos. Anu concluyó que los Igigi podían contener fácilmente cualquier amenaza representada por los humanos, garantizando la seguridad de los Anunnaki. El consejo se reunió y se tomó la decisión. 300 Anunnaki y 600 Igigi fueron cargados en grandes naves. Era hora de hacer el viaje hacia el Sol. Era hora de hacer el viaje a la Tierra. Después de una breve parada en Marte, la flota de los Anunnaki llegó a la órbita de la Tierra. La tripulación quedó asombrada. El planeta era un vibrante azul y verde con nubes blancas arremolinadas. Océanos centelleantes parecían extenderse para siempre. El planeta estaba lleno de vida en el cielo, en la tierra y en el mar. Los Anunnaki se maravillaron con la belleza de la Tierra, pero también sintieron tristeza. Su planeta natal, Nibiru, estaba muriendo y su gente estaba sufriendo. Pero esa tristeza renovó su determinación. Estaban aquí con un propósito: extraer todo el oro necesario para curar su atmósfera. Algunas naves permanecieron en órbita mientras otras exploraban el planeta en busca de un lugar adecuado para aterrizar. Finalmente, se establecieron en las llanuras verdes entre los ríos Éufrates y Tigris. Más tarde, esa área se conocería como Mesopotamia, la palabra griega para entre 2 ríos. Las naves aterrizaron y los Igigi fueron puestos a trabajar. Los Igigi eran una raza de alienígenas que los Anunnaki habían conquistado hace mucho tiempo. Después de ser derrotados, fueron esclavizados. Habían servido a los Anunnaki desde entonces. Los Igigi eran similares a los Anunnaki, que a su vez eran similares a los humanos modernos. Hay una razón para esto, ya llegaré allí. Los Igigi tenían entre 3 y 4 metros de altura y eran extremadamente fuertes. Mientras que los humanos tienen cráneos relativamente redondos, los Anunnaki y los Igigi, en cierta medida, tenían cráneos muy grandes y frecuentemente alargados. Estos cráneos alargados fueron representados muchas veces en esculturas y frescos antiguos. Los Igigi recibieron solo 7 días para construir la gran ciudad de Eridu, que sería gobernada por el hijo de Anu, Enki. Los Anunnaki eran crueles y brutales con los Igigi. La carga de los dioses era grande, el trabajo era penoso, el peso excesivo. Los grandes Anunnaki forzaron a los Igigi a soportar el trabajo. La ciudad se completó a tiempo, y luego los Igigi cavaron minas y comenzaron a extraer oro. Extrajeron oro día tras día, año tras año, durante 150.000 años. Los Igigi extrajeron toneladas de oro y las naves comenzaron a hacer viajes de ida y vuelta entre la Tierra y Nibiru. Enki, gobernando en nombre de su padre Anu, estaba entusiasmado. Exigía más producción. Los amos de esclavos usaban armas como rayos de partículas para forzar a los Igigi a trabajar más rápido. Anu no quería abusar de la fuerza de trabajo de esta manera, pero sentía que no tenía elección. La atmósfera en Nibiru estaba casi desaparecida. No estaba seguro de si el oro llegaría a tiempo. Contra su mejor juicio, Enki exigió aún más producción de las minas. Los amos de esclavos fueron instruidos a usar cualquier medio necesario para cumplir con esta demanda, incluida la tortura. Pronto, los susurros de disensión circularon entre los Igigi. Luego, los susurros se convirtieron en gritos. Los Igigi no permitirían más ser torturados y no trabajarían más en las minas. Atrahasis, un famoso líder de los Igigi, tomó la decisión de rebelarse. La rebelión fue rápida. Los Igigi eran inteligentes y fuertes. Transformaron sus herramientas en armas,
rompieron sus cadenas y lucharon contra los Anunnaki por su libertad. La ciudad de Eridu se convirtió en un campo de batalla y las minas de oro se derrumbaron debido al levantamiento. Los Igigi lucharon valientemente, pero fracasaron y fueron puestos de nuevo en cadenas. El hermano de Enki, Enlil, estaba supervisando las operaciones de minería. Estaba furioso. Quería que los Igigi fueran ejecutados por traición, pero Enki pensaba diferente. Los Anunnaki y los Igigi tenían miles de años de historia compartida. Entonces Enki tuvo una idea. En los bosques había homínidos semejantes a los monos. Tenían cerebros grandes, caminaban sobre dos piernas y usaban herramientas simples. No eran lo suficientemente inteligentes para hacer el trabajo que los Anunnaki necesitaban, pero tal vez podrían volverse inteligentes con solo un poco de ingeniería genética. Había grupos de homínidos viviendo en los bosques alrededor de las ciudades de los Anunnaki. Estos eran nuestros ancestros, Homo habilis o Homo erectus. Los Anunnaki tomaron a uno de los machos homínidos y trataron de cruzar su genética con la de los Anunnaki. Enki quería crear una criatura que fuera inteligente como los Igigi, pero no demasiado inteligente. Serían fuertes, pero mucho más pequeños que los Igigi. Serían diseñados para ser sumisos y mucho más fáciles de controlar. Los primeros experimentos se hicieron en un laboratorio y los resultados fueron horribles. En lugar de crear un ser perfecto, los experimentos genéticos crearon monstruos: gorgonas, cíclopes, banshees y gigantes de 2 cabezas. Estos monstruos todavía viven en historias antiguas. Los Anunnaki cambiaron su enfoque. Cortaron y empalmaron genéticamente su ADN con el de una hembra homínida. Entonces, en lugar de hacer crecer el embrión en un laboratorio, lo implantaron en la hembra. Funcionó. Menos de un año después, nació un niño. Parecía más a los Anunnaki que a las criaturas semejantes a los monos que vagaban por el bosque. Nombraron al niño Adamu. ¿Adamu, como Adán de Adán y Eva? Sí, Adamu significa primer hombre en hebreo. La palabra también significa del suelo o de la tierra. En Génesis, Dios hizo a Adán a su imagen, del polvo del suelo. En los antiguos textos sumerios, acadios y babilónicos, la creación del hombre se describe de la misma manera. El hombre es creado a imagen de Dios o de los dioses, mezclando la sangre de un dios con la arcilla de la tierra. Los antiguos egipcios tenían una historia de que el hombre fue creado mezclando una lágrima de un dios con la arcilla de la tierra. La sangre o incluso una lágrima contendría ADN, y la arcilla en las escrituras antiguas no significa arcilla real, se refiere a toda la vida en la tierra. Cada cultura y religión tiene alguna variación de esta historia. ¿No es coincidencia? Probablemente no. Y hay esa laguna en la historia donde los homínidos pasan de primates muy simples a una raza muy inteligente y avanzada. Somos mucho más inteligentes que cualquiera de las especies anteriores a nosotros. Pensarías que habría una evolución lenta pero constante de la inteligencia, pero no vemos eso. Es como si los humanos hubieran aparecido de repente. El Dr. Ellis Silver escribió un libro sobre este salto en la evolución. En su libro, Los humanos no son de la Tierra. Su teoría dice que los humanos fueron traídos aquí por alienígenas. Ahora, ya sea traídos aquí o creados aquí, la teoría dice que los humanos fueron genéticamente diseñados usando ADN alienígena. El Dr. Silver afirma que los humanos no están bien adaptados al ambiente de la Tierra, mientras que todos los demás animales sí lo están. ¿Por qué perdimos nuestro pelo? La piel humana es muy sensible a la luz solar y a la radiación ultravioleta. Si pasamos mucho tiempo al sol, lleva a enfermedades graves, especialmente cáncer de piel. Ningún otro animal sufre quemaduras solares. Los mamíferos tienen pelo o piel gruesa. Los peces tienen escamas, incluso las aves tienen plumas. Todas ofreciendo protección contra el sol. Claro, los cerdos, elefantes e incluso reptiles pueden quemarse, pero se protegen rodando en el barro o mudando de piel. Ahora tenemos protector solar, pero ¿qué hacían los humanos para proteger su piel hace 100.000 años? Se cree que los Homo sapiens surgieron por primera vez hace cerca de 300.000 años. Esto es exactamente en el momento de la rebelión de los Igigi. Entonces, volviendo al primer hombre, Adamu. Los Anunnaki también crearon una hembra, Gea, para que pudieran procrear por su cuenta. Y procrearon, y mucho. Los Anunnaki guiaron a esta nueva raza durante algunas centenas de años. La población creció a miles. Los Anunnaki enseñaron a los nuevos humanos todas las habilidades necesarias para mantener la ciudad, construir casas, plantar y cosechar cultivos, pero, más importante aún, los Anunnaki dieron a los humanos las habilidades para minar oro.
Esto nos lleva a darnos cuenta de que los Anunnaki, creadores y guías de esta nueva raza, influyeron no solo en el desarrollo físico y cultural de los humanos, sino que también moldearon su destino. Durante siglos, los humanos sirvieron como esclavos en la minería de oro, una tarea asignada por los Anunnaki. Sin embargo, a medida que la población humana crecía y las interacciones entre las dos razas se intensificaban, surgió una descendencia híbrida, una mezcla de Anunnaki y humanos. Esta dinámica compleja entre dioses y mortales revela no solo el papel de los Anunnaki en la mitología antigua, sino que también arroja luz sobre los orígenes y el desarrollo de la humanidad tal como la conocemos hoy.